Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Hoy me acompaña Cristian Guzmán, coordinador de la maestría en Derecho Constitucional de la EPG Continental. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar en esta nueva edición de En Contexto. Muchas gracias, estimado Cristian. Y bien, antes de iniciar, quiero recordarle a todos nuestros seguidores que se están uniendo en estos momentos a esta transmisión en vivo, que al final de la entrevista tendremos una sección de preguntas por parte de ustedes, así que pueden ir dejando sus dudas o consultas en los comentarios. También invitamos a reaccionar con un me gusta y compartir este en vivo para que podamos llegar a más personas y puedan no perderse de esta información tan valiosa que nos va a compartir el día de hoy, Cristian. Muy bien, vamos a iniciar con la primera pregunta. Coméntenos, ¿qué elementos del Imperio Galáctico y República en Star Wars guardan semejanza con los sistemas políticos reales y cómo difieren? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. No es, digamos, no es oculto o no es novedad, porque sí se ha estudiado bastante, ¿no? Se ha escrito bastante sobre el tema, ¿ya? Decía, no es novedad que efectivamente tanto el régimen político, el sistema de gobierno de la República Galáctica en Star Wars, como la política propia del Imperio Galáctico, una vez que se da la transición de un régimen de gobierno a otro, están inspirados en regímenes políticos y sistemas de gobierno reales, ¿no? Vamos a la República primero, ¿ya? La República Galáctica está fuertemente inspirada en regímenes parlamentarios, sobre todo en regímenes parlamentarios tendientes al asambleísmo o régimen de asamblea. ¿Cuál es la característica de un régimen parlamentario? ¿Ya? A diferencia del régimen presidencial, en el régimen parlamentario, el poder ejecutivo fluye del parlamento, ¿verdad? Por ejemplo, en el Reino Unido, ¿ya? El primer o primera ministro es también parlamentario y goza de la confianza del parlamento, ¿ya? Y otra característica clave de los sistemas parlamentarios es el poder ejecutivo dual, donde jefe de Estado y jefe de gobierno son diferentes. Sigamos con el ejemplo del Reino Unido. El jefe de gobierno es el primer ministro o primera ministra, mientras que el jefe de Estado es el rey o reina. En cambio, en los sistemas presidenciales, que tienen como su prototipo al régimen estadounidense y que luego se ha replicado en el resto de Latinoamérica y en buena parte del mundo, ¿no? Ahí lo que tenemos es más bien un ejecutivo donde jefe de Estado y jefe de gobierno son la misma persona, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de gobierno peruano, que es un presidencialismo híbrido, porque tiene elementos parlamentarios también, ahí tenemos que el presidente, o en este caso presidenta, es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Pero en la República Galáctica ocurría algo muy curioso, que no había propiamente un jefe de Estado distintivo, ¿no? El canciller, ¿verdad? Era un senador o senadora y era designado como tal por el propio Senado, que era como se llamaba el Parlamento en la República Galáctica. Es un régimen muy particular, ¿no? Una especie de híbrido donde el canciller era jefe de gobierno, no parecía haber un jefe de Estado, era designado por el Senado, gozaba de poder, amplios poderes eh, sobre el particular y provenía del propio Senado, ¿no? Entonces, claro, y uno va analizando, ¿no? El régimen y se va dando cuenta que
que se parece mucho a regímenes parlamentarios tendientes al asambleísmo nuevamente. Por ahí se parece a la Convención Francesa, luego de la Revolución Francesa, estamos hablando de fines del siglo XVIII, ¿ya? Pero se parece muchísimo, muchísimo, ¿ya?, a la República de Weimar, ¿ya?, que es el régimen instaurado en Alemania como resultado de la Constitución de Weimar, año 1919, luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué esta similitud? No es gratuita, ¿no? No es gratuita, porque si nos damos cuenta, la manera como el canciller Palpatine llega al poder, la manera como además se convierte en emperador y toda esa transición que se narra en las precuelas, en la trilogía precuelas, ahí se narra toda esa transición, ¿ya? Se parece muchísimo, muchísimo a la transición que sufre Hitler, ¿no? Pero claramente, Palpatine, en su época de senador, en su época de canciller, y luego de emperador, está fuertemente inspirado en la figura de Adolf Hitler. Es más, luego cuando vemos, o bueno, ya lo hemos visto antes porque son la trilogía original, vemos que el imperio, eso lo vamos a ver después, pero vemos que el imperio está fuertemente inspirado en el régimen nazi y que la guerra galáctica está fuertemente inspirada en la Segunda Guerra Mundial. No es casualidad, ¿ya? No es casualidad esa evolución. Ahora, tal como, y acá viene la crítica, tal como el régimen de la República de Weimar era muy malo, tenía muchos problemas de equilibrio de poderes, el sistema de gobierno, tan particular de la República Galáctica, también tenía serios problemas, ¿no? La pérdida del equilibrio de poderes es consustancial a muchísimos regímenes en el mundo. Hay algunos sistemas de gobierno que gozan de una estabilidad envidiable, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Reino Unido o en el caso de Alemania, es una estabilidad envidiable, ¿ya? El sistema de gobierno estadounidense, que es un presidencialismo puro, no obstante mostrar dificultades, fluye, ¿no? Por lo menos fluye. Pero hay ejemplos en el otro extremo. Vemos a los españoles con todos sus problemas, por ejemplo, ¿no? Muchos problemas, ¿no? O vemos a los italianos con sus problemas, ¿no? Y estamos hablando de Europa, o sea, ni siquiera es que estamos hablando de países en el tercer mundo, hablamos de países con problemas de estabilidad política en Europa. Entonces, es muy importante, ¿no?, el diseñar un régimen político adecuadamente. Y por eso, incluso analizar el sistema de gobierno de la República Galáctica nos sirve para entender cómo ocurre esa transición, ¿no? ¿Cómo fue posible que alguien logre generar esa transición a un régimen autoritario, totalitario, que fue el imperio, ¿no? Entonces, claro, esa evolución también nos recuerda al Imperio Romano, ¿no? De alguna manera también nos recuerda o guarda similitud con la evolución que llevó, ¿no?, de la República Romana al Imperio Romano. Y justamente una de las razones o una de las muestras de esa decadencia de la República Romana para llegar al Imperio Romano se mostraba en las guerras civiles, ¿no? En las varias guerras civiles que hubieron, hasta la última, ¿no es cierto?, donde teníamos a Marco Antonio enfrentándose a Octavio, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la transición, ¿no? Vemos, y a la naturaleza del régimen de la República Galáctica, vemos, por ejemplo, que tenía esta figura de las facultades especiales que también tenía la Constitución de Weimar, ¿no? Facultades especiales que solicita
Palpatine al Senado, esto ocurre en la segunda película, para poder seguir fabricando clones, ¿no? Y seguir con la guerra civil, ¿no? Con la guerra de los clones, que era la guerra entre los separatistas y la República. Guerra civil que también sospechosamente se asemeja a varias otras guerras civiles, pero sobre todo a la guerra de secesión, ¿no? Tiene un gran parecido a la guerra de secesión. Es más, el nombre oficial de los separatistas era Confederación de Sistemas Independientes, ¿no? Los separatistas, por momentos, o muchos momentos, nos hacía recordar la guerra de secesión. Entonces, siguiendo con la crítica, el sistema estaba tan mal diseñado que permitía que el canciller asumiera plenos poderes. Y luego, con la anuencia del Senado, permitía que el canciller, oye, el Senado modificara, ¿no? De manera unilateral el sistema de gobierno, que fue lo que ocurrió, ¿no? Y fue lo que les ocurrió a los alemanes, ¿no? O sea, la República de Weimar, ¿no? Hace la transición, ¿no? A un gobierno totalitario que fue el régimen del Tercer Reich, ¿no? O sea, la República de Weimar pasa al Tercer Reich a través básicamente la decisión del partido nazi y la decisión de Hitler, ¿no? Con sus oficiales, digamos, y con los miembros de su gobierno, ¿no? Entonces, claro, y eso genera un efecto, ¿ya? En el régimen alemán. O sea, una de las garantías de la ley fundamental de Bonn, que es la constitución original de la actual República Alemana, ¿no? La ley fundamental de Bonn tiene un régimen con chapas, cerrojos por todos lados, ¿ya? Para asegurar que sea estable, ¿no? Pero hay un cerrojo ahí que es clave, ¿no? La ley fundamental de Bonn dice que su sistema de gobierno no se puede modificar. Ya el sistema de gobierno se queda como está. Es lo que en derecho constitucional se llama cláusula pétrea, ¿no? La cláusula pétrea es una disposición constitucional que nunca por nunca se puede modificar, ¿no? No se puede, ¿ya? Se queda como está. Entonces, esa es una de las garantías, una de varias, de la envidiable estabilidad del régimen alemán. ¿Pero de dónde proviene? Del trauma, digamos, de Alemania por todos los problemas que generó la mal diseñada República de Weimar. Y habría que preguntarle a George Lucas si es que efectivamente su diseño, ¿no? De la República de Weimar era a propósito copia al carbón de la República de Weimar. Alguna vez se lo preguntaron y se fue por la tangente, ¿no? Por ahí está esta entrevista, la pueden encontrar en YouTube. Por ahí le preguntaban la inspiración. Claro, dijo que se inspiraba en diversas fuentes, ¿no? ¿No? Y entonces, pero nos deja pensando igual, ¿no? Claro, nuevamente, también hay inspiración en la transición del Imperio Romano, también hay inspiración en varios otros regímenes políticos en la historia del mundo que han degenerado de un régimen democrático, digamos, a un régimen autocrático, ¿no? Entonces, esa transición ha pasado muchas veces en la historia del mundo, ¿no? Ha pasado muchas veces, pero, como decía, con la República de Weimar hay múltiples similitudes, no solamente en el régimen de gobierno, sino en la manera, en la forma, ¿no? En la estrategia empleada por el líder para llegar a asumir plenos poderes de manera paulatina, ¿no? ¿No? Eso fue lo que en buena cuenta ocurrió, ¿no? Bien, estimado Cristian, de verdad excelente cómo ha comparado y todo. Vamos con la segunda pregunta. Desde un punto de vista constitucional, ¿cuáles fueron las principales transgresiones o violaciones a derechos fundamentales cometidas por el imperio? Ajá. Bien, como decía hace un rato, el imperio era un régimen totalitario, ¿no? Régimen totalitario que durante 19 años, ¿no? Durante 19 años
o sea, digamos, en el tiempo que transcurre entre el episodio 3, La venganza de los Sith, hasta el episodio 4, Una nueva esperanza, esos 19 años, mantuvo el Senado, pero solo como una fachada. Si vamos viendo las series que nos narran lo que pasó en el interín, por ejemplo, la serie Andor nos muestra ese detalle, ya el Senado era mera fachada, ¿no? Los senadores iban, pero no participaban, o sea, no era como ocurría en la época de la República, que el Senado estaba completo, sino que el Senado era simplemente un mecanismo para mostrar digamos, eh, un supuesto funcionamiento adecuado del imperio. Pero hacia afuera, además, fuera de Coruscant, la capital del imperio, efectivamente teníamos múltiples afectaciones, múltiples violaciones a derechos humanos en el imperio. No tenemos el texto de la Constitución de la República, existe o existía, ¿no? Es canon, ¿no? El canon es aquello que consideramos parte de, ¿no? Es canon la existencia de un texto constitucional. Es canon, además, que cada eh, sistema planetario con un sistema de gobierno determinado tuviese también su propia constitución, ¿no? Para efectos de su propio sistema de gobierno, ¿no? Porque cada sistema planetario, cada ente, cada entidad política dentro de la República tenía un nivel determinado de autonomía que fueron perdiendo durante el imperio, ¿no? Porque, repito, el imperio era autocrático, eh, eh, era totalitario, ¿no? Y eh, generaba limitaciones, vulneraciones a diversos derechos, ¿no? Porque si utilizamos el diseño terrestre, digamos, ¿no? Del catálogo de los derechos fundamentales, por ejemplo, había la vulneración del derecho a la vida, ¿no? El, el imperio, lo que conocemos que también es canon, ¿no? Destruía planetas enteros, ¿no? Incluso, claro, la Estrella de la Muerte tenía el poder de destruir planetas enteros y destruyeron el planeta Alderaan, ¿no? Que era el planeta hogar de la princesa Leia. Ya sabemos luego que no nació ahí, pero era el planeta de los Organa, ¿no? Entonces el planeta Alderaan fue destruido por la Estrella de la Muerte en el episodio 4, Una nueva esperanza. Entonces, sabemos, ¿no? Que el imperio no tenía ningún resquemor para destruir planetas enteros, ¿no? Y luego nos enteramos, y también es canon, de diversas matanzas y genocidios que el imperio había generado en diversos sistemas planetarios. El caso de Mandalore, por ejemplo, ¿no? Mandalore, los mandalorianos fueron prácticamente diezmados por el imperio, ¿no? Quedaron mandalorianos, sí, pero quedaban relativamente pocos porque el imperio se encargó de destruir el planeta natal de los mandalorianos. Y sin contar, claro, las afectaciones al propio sistema democrático y a los derechos políticos, ¿no? Porque se supone, o sea, y esto hay que agregarlo un poco, tiene que ver con la pregunta anterior, acordémonos que en el Senado galáctico cada sistema planetario tenía un senador representándolo, ¿no? Aparte del propio sistema de gobierno, aparte del propio gobierno de cada sistema planetario. Por ejemplo, Naboo tenía su reina, eso sabemos del episodio donde tenía su reina, que era Padme Amidala. Tenía su reina, pero también tenía un senador que representaba a Naboo ante el Senado, que era Palpatine, justamente, ¿no? Entonces, ese es el diseño, ¿ya? Pero claro, ese diseño se perjudicó una vez que estamos en el imperio, porque como decíamos, el Senado era mera fachada, ¿ya? Los senadores eran simplemente comparsa del emperador. Y si vemos las escenas que son canon de ya el Senado durante el imperio, vemos porque esa escena, pues, ¿no? Habían 4 gatos, ¿no? Entonces, no había una representación adecuada, entonces había una afectación a los derechos políticos, a las libertades, ¿no? El imperio
encarcelaba a aquellos que consideraba disidentes o aquellos que consideraban que podían formar parte de alguna disidencia, claro, hasta que se desató la guerra civil, ¿no? Pero antes de eso sí, habían evidentemente, habían disidentes, habían quienes estaban en desacuerdo con el imperio y querían llevar adelante esa disidencia, ¿no? Y también veían afectadas sus libertades claramente, ¿no? Claramente. Y demás, ¿no? O sea, y esto también nos hacía recordar al régimen nazi, ¿no? ¿No? Las violaciones a derechos fundamentales del régimen nazi, ¿no? Tenemos al imperio mandando matar a todos los jedis, ¿no? Incluso matando niños en el templo Jedi, ¿ya? Y la matanza de los jedis nos recuerda la matanza de los nazis, ¿no? La famosa noche de los cuchillos largos nos hace recordar claramente, ¿no? Bien, estimado Cristian. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué paralelismos ve entre el surgimiento del Imperio Galáctico y el de algunos regímenes autoritarios reales en la historia? Antes que nos brinde su valiosa respuesta, quiero invitar a los participantes que se están uniendo a la transmisión a que puedan realizar sus preguntas, porque luego de esta última pregunta que nos va a responder el estimado Cristian, vamos a responder a todas sus consultas. Listo. Adelante, estimado. Bien, a la pregunta de qué similitudes encontramos, ¿no es cierto?, con cómo así, o esta transición, ¿no?, que nos lleva de la República al Imperio. La primera, claramente, como decíamos hace un rato, ¿no?, el régimen nazi, ¿no? Claro, Hitler le hace creer a los alemanes, ¿no?, que él era, y el régimen nazi, el mecanismo para conseguir orden, para cesar la inestabilidad política de la República de Weimar, ¿verdad? Y peor aún, durante la guerra, empieza la guerra, ¿ya? Y los poderes del Führer se incrementan sustancialmente porque convence a la población de que era el mecanismo para salir adelante en la guerra, ¿no? Y el crecimiento que necesitaba Alemania, el espacio vital del que hablaban los nazis, ¿no? Y entonces uno compara y ve, sí, pues hay fuertes similitudes, ¿no? Entre el régimen nazi, ¿no? La evolución, al igual que la República Galáctica, la Constitución de Weimar tenía una disposición que permitía al canciller asumir plenos poderes, ¿no? Le permitía asumir plenos poderes que se incrementaban paulatinamente, ¿no? Pero claro, eso debía tener algún tipo de limitación. En el papel no existía esa limitación, ¿ya? Se supone que, claro, lo lógico es que se empleen los check and balance, ¿no? ¿Qué cosas son los check and balance? Son los frenos y contrapesos, ¿no? Que debe existir en un sistema de gobierno. O sea, las diversas funciones del Estado, lo que el barón de Montesquieu llamaba poderes, ¿no? En su libro del espíritu de las leyes, él decía, para evitar que el gobierno sea despótico, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial tienen que estar separados. O sea, en diversos detentadores del poder, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos este trípode que existe hasta hoy día. Pero en realidad más que poder son funciones. Y sí, pues tienen que estar separadas. Si se mezclan, ahí empiezan los problemas. ¿Y por qué tienen que estar separadas? Para que se controlen mutuamente. Los federalistas, ¿no? Mason, Hamilton, Jay, los federalistas estadounidenses decían, claro, y acá es donde se manifiesta el check and balance. ¿Qué cosas son los check and balance? Los frenos, yo te freno, yo evito que avances, evito que hagas algo, y los contrapesos, yo tengo poder, tú también tienes poder. Entonces, nos equilibramos. El check and balance es el concepto de equilibrio de poderes para los estadounidenses, ¿no? Y para el resto del planeta, porque claro, todo sistema de gobierno tiene que tener equilibrio. Si no existe, el sistema de gobierno no fluye. Tenemos inestabilidad política, entonces, o una de dos, o el sistema se descalabra, ¿no? Se nos cae a pedazos, no se puede gobernar, ¿ya? O, lo cual es tanto más pernicioso, el sistema termina
degenerando en una autocracia, en un totalitarismo, en un régimen autoritario, ¿no? ¿No? Porque viene la idea equivocada, que es común en todo el planeta y sigue existiendo hasta ahora, que necesitamos un régimen autoritario, totalitario, para generar orden. Es que en realidad estamos confundiendo el concepto de Estado fuerte con el concepto de Estado totalitario o autoritario. No es lo mismo. Un gobierno democrático puede ser un gobierno fuerte, sin duda. Un gobierno que muestra autoridad. Pues autoridad dentro de los límites establecidos por la Constitución, ¿no? La Constitución dice cómo ejerce autoridad. Entonces tengo que ejercer autoridad conforme a esa Constitución y con resultados. Eso es un gobierno fuerte, ¿no? Claro, tenemos pues al ministro Arista hace unos días diciendo porque este es un gobierno débil, ¿no? Entonces, no entiendo cómo el ministro de Economía y Finanzas puede decir eso. En fin, el tema, ¿no es cierto?, es que tenemos la necesidad de asegurar digamos, el ejercicio de la autoridad o el ejercicio de la autoridad no de manera arbitraria, pero sí de manera firme, y esto dentro de los cánones de la Constitución, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué pasó durante la República Galáctica? Volviendo a nuestro ejemplo de la ficción. Y miren cómo todo tiene que ver con todo, ¿va? Porque nos damos cuenta que se desata la guerra de los clones, ¿no? Y eso ocurre a partir del episodio 2 hasta el episodio 3. El episodio 3 concluye, la guerra de los clones dura 3 años, ya que era una guerra civil, ¿no? Durante la guerra de los clones, ¿ya? Palpatine nos convenció, bueno, convenció a los súbditos de la República Galáctica y al Senado que requería esos poderes, ¿no? Extraordinarios para poder continuar con la guerra, ¿no? Poderes que antes no tenía, pero se los pidió al Senado para poder luchar en la guerra, para que la República Galáctica pueda defenderse en la guerra contra los separatistas, ¿ya? Entonces, este concepto es sumamente común, como decía, ¿no? Decirle al mundo, ¿no? O decirle al Estado o al pueblo, ¿ya? Necesitamos estos poderes especiales para poder gobernar, para poder luchar contra la inestabilidad, para poder sacar adelante al país, ¿no? Y ahí es cuando se desatan, por ejemplo, los golpes de Estado, ¿no? Tenemos a los chilenos a principios de los 70, tenemos a los argentinos alrededor del año 80, entre fines de los 70, principios de los 80. Es más, hubo toda una epidemia de regímenes militares y golpes de Estado en Latinoamérica entre los 70 y los 80, ¿no? De locos, ¿ya? Y esto porque claro, se entendía equivocadamente que se requerían regímenes autoritarios, ¿no? Para poder generar orden, ¿no? Generando el mito que en la democracia no se puede generar orden, lo cual es evidentemente equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nos recuerda el Imperio Galáctico? ¿No? A los nazis, ¿no? Al Tercer Reich. Además, uno ve las películas originales, a la trilogía original, ¿ya? Y ve el comportamiento de los oficiales imperiales, ¿no? La manera como se paran, la manera como interactúan, se visten de negro, o sea, claramente nos hacen recordar a los nazis, ¿no? Claro, y la manera como dirigen la guerra, ¿no? Nos hace recordar claramente a los nazis, ¿no? Pero ¿qué otras inspiraciones podemos encontrar? Como decía temprano, también a la República Romana, es decir, el Imperio Romano, luego del paso de la República Romana al Imperio Romano, porque el Imperio Romano también es autocrático, el Senado romano del Imperio no era para nada equivalente al Senado de la República, ¿no? Otro ejemplo interesante son los japoneses, ¿no? Son los japoneses. De hecho, George Lucas ha reconocido, y se nota, que su inspiración también son las películas japonesas, sobre todo las de Akira Kurosawa, ¿no? Este concepto de los yeris, ¿no? Está inspirado en los samuráis, en gran medida, ¿ya? Y entonces también vamos a encontrar esa situación en el caso japonés,
¿no es cierto? Como el imperio japonés también era un imperio autocrático, totalitario, y que implicó pues una situación grave para los japoneses porque, claro, como bien sabemos, terminaron perdiendo la guerra, ¿no? Otro ejemplo son los regímenes totalitarios europeos, ¿no? El caso español es clarísimo, ¿no? Que también, además, que también fluye, ¿no? Luego de una guerra civil. O sea, la, la dictadura franquista provino de la guerra civil española. Fue la consecuencia de la guerra civil española. Y la guerra civil española, a su vez, fue consecuencia de un régimen político mal diseñado. Miren, interesante, ¿no? ¿No? Cómo es el régimen político español, ¿no? Sospechosamente parecido a Weimar, ¿no? O sea, esa fue lo que se llamaba la Segunda República Española, ese régimen político, como decía, sospechosamente parecido a Weimar, terminó degenerando en una guerra civil y terminó degenerando en una dictadura que duró años, ¿no? Duró décadas, ¿no? La dictadura franquista duró hasta el año 75, ¿no? Pues de locos, ¿no? Otro ejemplo fue la dictadura portuguesa, ¿no? Que terminó con la revolución de los claveles. Tenemos varios ejemplos en la historia del mundo, ¿no? Y ejemplos además relativamente recientes, ¿no? Relativamente recientes. Muchas gracias, estimado Cristian. Tenemos algunas preguntas del público, pero antes yo quisiera realizar alguna. ¿Cómo evaluaría el equilibrio de poderes y controles y contrapesos en el gobierno imperial representado en Star Wars? Vamos a empezar por la República, porque parecía al inicio que los poderes estaban equilibrados. O sea, es canon que la República existió durante siglos y que parecía que no tenían mayores problemas, ¿no? Yo creo que esa era una visión, digamos, como que muy romántica de cómo funcionaba la República. Porque era difícil un equilibrio de poderes con ese diseño tan digamos, peligroso en el sentido de no era un diseño eficiente, ¿no? Porque si tenemos un canciller que importante, al igual que un primer ministro en un régimen parlamentario, el canciller galáctico podía ser censurado, ¿no? Entonces, y esto ocurre en el episodio 1, ¿no? Porque claro, el canciller Valorum estaba siendo, digamos, criticado porque no estaba mostrando mano dura ante las circunstancias que se daban en la República, ¿no es cierto?, digamos, de las complicaciones, por ejemplo, generadas por la Federación de Comercio. Entonces, un poco que atiza, porque claro, Palpatine era un manipulador, no se lo dijo a Padme, tienen que revisar esa es muy buena. Los fans no nos termina de gustar el episodio 1 por culpa de Jar Jar Binks. ¿Ya? Miren, si eliminamos a Jar Jar, lo borramos, ¿no? Lo sacamos de la película es muy buena. ¿Ya? El problema es Jar Jar Binks, ¿no? Entonces, y además, todo el rollo político, ¿no? Es muy bueno, porque la escena en que Palpatine manipula a Padme es genial, ¿no? Y bueno, Padme que se deja manipular, ¿no? Porque Palpatine no le dice a Padme que censure a Valorum. Es más, no podría, porque habría sido ya demasiado obvio, ¿no? Entonces lo que hace Palpatine es, la manipula Padme diciendo sí, que los políticos son lentos y que la cosa está complicada, entonces ya no hay el poder que debería haber, y malo, porque además Valorum era su amigo, pero bueno, de eso también nos enteramos en otras publicaciones que son canon. Pero Palpatine la manipula a Padme y de tal manera que la fuerza, digamos, le mete la idea, ¿no? Sin que nos demos cuenta, de sacarlo a Valorum. Entonces, Padme va al Senado y presenta una moción de censura. ¿Qué cosa es esto? La moción de censura, en el régimen parlamentario, también existe en el Perú, la moción de censura, ¿no? Es un mecanismo para sacar a un ministro o a un primer ministro o a un canciller, ¿no?
que era el titular del Poder Ejecutivo en la República Galáctica, y también es el titular del Poder Ejecutivo en Alemania. Vienen, como le digo otra vez, los paralelismos. ¿Ya? Entonces, censuran al canciller Valorum y tienen que designar un nuevo canciller, ¿no? Y claro, y ya Palpatine había hecho su jugada política, pues evidentemente, y lo designan a él nuevo canciller, que era lo que él quería, ¿no? Pero él no iba a censurar a Valorum, ¿no? Entonces manda a Padme, bueno, no la manda, sino que manipula a Padme o le mete la idea a Padme, sin que nos diésemos cuenta, para que ella, ¿ya? Como reina de Naboo, presente la censura contra Valor. Y como efectivamente ya el resto de senadores, o buena parte de los senadores, tenía la idea de que Valorum era un canciller débil, su gobierno era un gobierno débil, ¿no? Votaron a favor de la censura, ¿no? Y lo separan del cargo. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, claro, y el régimen, digamos, tiene un problema de diseño, porque, digamos, parece ser relativamente sencillo mover a un canciller y eso pues evidentemente genera inestabilidad política. Y alguien me preguntará, ¿y eso cómo se resuelve? ¿Cuál es la manera de resolver eso? Los alemanes, siempre muy astutos, han resuelto eso facilito, ¿no? Lo que los alemanes tienen, ¿no? Es lo que se llama voto de censura constructivo. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Del voto de censura constructivo, ¿ya? Los alemanes dicen lo siguiente, bueno, la Constitución dice lo siguiente, ¿ya? Palabras más, palabras menos, que cuando se presenta una moción de censura contra el canciller, se tiene que proponer a su sucesor. Claro, y entonces no genera vacío de poder. Y además, si voy a censurar a un canciller, me la pienso bastante, porque no es muy fácil decir, el canciller es malo, o en general el primer ministro es malo, o el ministro de tal es malo, y mandarlo a su casa. Pero a ver, pues, ¿quién lo reemplaza? ¿No? Es un dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces los alemanes lo resuelven fácil. Porque claro, el voto de censura común y corriente es un voto de censura destructivo, digamos, ¿no? En donde el primer ministro se va, chao. No, tiene que ser un voto de censura, ¿no? Constructivo. Y esto lo inventaron los alemanes, una genialidad. Por eso, por ejemplo, Angela Merkel se quedó casi 16 años, ¿no? ¿No? Y ella se fue porque quiso irse. Pero el alemán de la calle dijo, no te vayas. Ella se fue porque tenía que irse, ¿no? Y probablemente la mejor canciller alemana que ha habido, ¿no? Todo el mundo dice Konrad Adenauer, ¿no? Me parece que Angela Merkel la mejor de la historia. Con sus errores también, como todo el mundo, ¿no? Pero creo que la mejor y llevó a su país a ser cada vez mejor, ¿no? Con sus problemas también que tienen todavía los alemanes, ¿no? Tienen sus rollos, pero lo llevó adelante, ¿no? Entonces, el diseño político, ¿no? De la República y del Imperio. Claro, el diseño político del Imperio ya no había equilibrio de poderes, ¿no? Ahí se arruinó el equilibrio de poderes porque era claro de que era el emperador quien mandaba. El Senado estaba pintado, ¿no? Y en el canon, en las series y las publicaciones que son canon, nos enteramos que también el emperador tenía dominado el poder judicial, ¿no? O sea, también tenía dominio en la Corte Suprema, digamos, porque claro, la República Galáctica y el Imperio que tenía su Corte Suprema, porque como tenía dominio sobre ellas, entonces había un control sobre todo. Entonces se había roto el equilibrio de poderes, claramente, ¿ya? Bien, estimado Cristian, tenemos preguntas del público. En este caso, Alexis nos pregunta, ¿observa alguna división de poderes ejecutivo, legislativo, judicial semejante a las democracias modernas en el Imperio Galáctico? Como decía en el Imperio, no. El Imperio es una autocracia, ¿no? O era una autocracia, era un régimen totalitario. Como decía, me recuerda al régimen nazi, me recuerda a los regímenes comunistas de la Unión Soviética, por ejemplo, o de Cuba, o de Corea del Norte, ¿no? Claro, por momentos el imperio se asemejaba más
al régimen soviético, ¿no? Al régimen soviético, sobre todo en las épocas más duras, digamos, ¿no? ¿No? Se asemejaba muchísimo, ¿no? Ahí no había equilibrio de poderes alguno. La República, como les contaba hace rato, nos recordaba a Weimar, al régimen de Weimar, un poco a la Segunda República Española, ¿no? Un poco al asambleísmo francés, ¿no? Ahora, ¿hay algún régimen parecido que funcione? Los suizos. Lo que pasa es que los suizos tienen controles en diversos puntos, sería muy largo de explicar, esta mañana explicando cuáles son las razones del éxito del régimen suizo, ¿ya? Pero el régimen directoral suizo es muy peculiar, tan peculiar que no se repite en ninguna parte del mundo, ¿ya? Y guarda un parecido, ¿ah? Guarda un parecido, pero el régimen suizo funciona porque tienen un régimen de descentralización eficiente, tienen un diseño de libertades civiles, políticas que funcionan, conjunto de elementos que hacen que funcione, ¿no? ¿no? O sea, no necesariamente un régimen tipo de asamblea es malo, lo que pasa es que tiene que estar bien diseñado, porque si no está bien diseñado, lo que genera es de locos, ¿no? Lo que genera es de locos. Por ejemplo, los franceses, ¿no? En la Revolución Francesa. El diseño de asamblea de la Revolución Francesa, con Robespierre a la cabeza, era tan malo, ¿no? Que se convirtió en un totalitarismo. Y un totalitarismo tan bravo que la historia lo ha apodado como el terror, ¿no? Uno revisa la historiografía, uno revisa los libros de historia y ve qué cosa es el terror, es el régimen francés, ¿no? En donde guillotinaban todos los días, ¿no? Y era tan malo que el propio Robespierre terminó guillotinado, imagínense, ¿no? El karma, sí. Bien, estimado Cristian, tenemos por aquí otra pregunta. Esta es de Sofía. Ella nos pregunta, ¿qué opinas sobre el argumento de que el imperio intentaba imponer a la ley y el orden en la galaxia, aun cuando sus métodos fueran discutibles? Ah, qué buena pregunta. Claro, sin duda, sin duda. Es que ese es el eslogan del imperio, ¿no? Ese es el eslogan del imperio. Traer orden, traer paz a la galaxia. Ese eslogan se utiliza incluso desde el episodio 3. Se repite en el camino, en las series o libros que son canon en el interín, ¿no? Se vuelve a repetir es más, se repite o se utiliza por primera vez en la trilogía original, ¿no? Es más, cuando Darth Vader se enfrenta por primera vez con Luke Skywalker en la ciudad de las nubes de Bespin, ¿no? Se enfrentan, bueno, obviamente con el incipiente entrenamiento que Luke tenía, eh, eh, digamos, Darth Vader le iba a ganar, ¿no? O sea, era evidente que iba a vencer en la lucha. Y le corta la mano, como bien sabemos. Entonces, Darth Vader le dice, bueno, le dice que su padre, bueno, en el giro argumental, en uno de los giros argumentales más famosos de la historia, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo, no sabemos eso, ¿no? Entonces, pero, ¿qué ocurre? Luego, Darth Vader le dice, sí, únete a mí, le dice Darth Vader a Luke, le dice, y juntos vamos a traer orden a la galaxia, y no todavía dice, vamos a deponer al emperador, miren lo que le dice, ¿ah? Y juntos vamos a traerle orden y paz a la galaxia como padre e hijo, así le dice, palabras más, palabras menos, ¿ya? Así le dice, ¿ya? Entonces este es un argumento común, ¿ya? Pero es un argumento común de los regímenes totalitarios, pues, es un argumento común de los regímenes autoritarios, ¿no? Eso decían los soviéticos, eso decían los cubanos, eso decían los gobiernos militares latinoamericanos, del color que fueran. Acá el problema no es la ideología. O sea, puede ser un gobierno totalitario de derecha, un gobierno totalitario de izquierda, la lógica es la misma, ¿no? Yo voy a traer orden y paz a través de la represión. Entonces, el argumento, claro, el argumento era muy usado, se usaba todo el tiempo. Y se usa, y se sigue usando hasta el momento, ¿ya? Se sigue usando hasta el momento.
Por ejemplo, hay bastante preocupación de que llegue alguien con esa mentalidad al gobierno en las próximas elecciones, ¿no? No voy a decir nombres, pero hay por ahí un par de candidatos que van por esa línea. Perdón, un par de posibles candidatos para las elecciones de 2026 que van por esa línea, ¿no? Ese argumento, esa pregunta es muy buena y ese argumento es clave, ¿no? ¿No? El imperio vino a traer orden y paz. Claro, claro, eso es lo que se usaba, ¿no? Y lo que se decía, ¿no? Pero obviamente eso era falso, ¿no? Sí, increíble, increíble cómo se relaciona todo, ¿no? Con el imperio y todo esto del gobierno. Me parece excelente, estimado Cristian. Ya no tenemos más preguntas, pero no sé si usted quisiera añadir algo final. Muchas gracias por la atención, ¿no? Este es un tema muy interesante, ¿no? El relacionar el derecho constitucional con la ficción, sobre todo con Star Wars, donde hay muchísimo que conversar, muchísimo que discutir sobre materias jurídicas. Yo les invito, si les interesa el tema, seguir investigando. Sobre esto hay bastante escrito, ¿ya? Hay textos, en castellano no tanto, más en inglés, pero hay bastante escrito para que sigan interesándose en el tema. ¿Ya? Y nuevamente, muchas gracias a En Contexto, muchas gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental por la invitación. Y nuevamente, los invitamos a estar pendientes de nuestras redes, pendientes de nuestras publicaciones, ¿no? Ya se lanzó la maestría en Derecho Constitucional, ahí vamos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Cristian, a usted por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias también a quienes nos han acompañado a través de Facebook. Los esperamos en una próxima edición de En Contexto, como ya lo mencionó, estimado Cristian. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en LinkedIn, en TikTok, en Facebook y también en Instagram. Ahí van a estar compartiendo en los comentarios los enlaces directos para que puedan ir a las redes sociales y empezar a seguirnos para que no se pierdan de ningún contenido. Y bien, le esperamos que tengan un excelente día y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.